en los estudios de FM Keops, Alejandro Chegaray. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Vamos a presentarlo en sociedad porque estaba preguntando cómo presentarte. Siempre es mi primer dilema. Es candidato a diputado nacional en la lista del espacio Cambiemos, que tiene como cabeza a Fernando Niembro y como candidato a presidente a Mauricio Macri. Él viene por el radicalismo de la provincia de Buenos Aires en esta alianza que, como todos sabemos, se concreta ahora en todos los niveles, pero que bueno, tuvo sus debates allá por abril, ¿no? En Gualeguaychú, en la convención de Gualeguaychú. Vos fuiste derecho con eso, fuiste químicamente puro con el tema de que no era un acuerdo, era una habilitación de competencias, pero bueno, para la gente quedó como una alianza. Existía en la inmensa mayoría del radicalismo la idea de construir algún tipo de coalición política, ya que en el ámbito de la convención había una amplia mayoría a favor de esto que terminó ocurriendo, pero había un importante sector que planteaba con otros sectores como el masismo, y había solamente en el resultado final, creo que fueron 15 correligionarios que en forma muy respetable, por supuesto, plantearon la de la UCR pura, digamos, pero la inmensa mayoría, los que querían ir con una alianza más inclinada a Massa o el resto que proponíamos esta otra construcción política, la inmensa mayoría del radicalismo proponía construir una alternativa para que la democracia pudiera tener en esta etapa algo que yo creo que ya se está logrando, una alternativa real y no como pasó en el 2011, donde la diferencia entre quien ganó la elección, la actual presidenta Cristina Kirchner, y en la segunda fuerza hubo 40% de diferencia entre ambas fuerzas. Eso hoy ya no está ocurriendo. Igual la pregunta que surge es la siguiente. Uno por ahí sí tiene que poner un título a esta táctica, es la táctica del pragmatismo. Es decir, vamos por lo que nos puede resultar útil para el crecimiento o para la salvaguarda de los espacios de poder del radicalismo, sea en lo legislativo, sea la posibilidad de ganar intendencias y demás. La pregunta que te puede estar haciendo quien escucha es, ¿se evaluaron los costos de esta alianza que podía llegar a perjudicar al radicalismo o por ahí lo vieron siempre por la positiva? Esta alianza tiene un presupuesto básico que no es eso que vos estás diciendo es, en todo caso, una consecuencia de la primera razón. La primera razón es que la democracia en la Argentina necesita de dos principios fundamentales para que haya una democracia realmente profunda, que es equilibrio de poder, o sea que entre quien gane y quien salga segundo no existan semejantes magnitudes de diferencia en porcentuales de votos, y la posibilidad de alternancia. Y para que haya alternancia, para que se suceda un gobierno con otro, tiene que haber una alternativa. Y lo que no había en la Argentina era una alternativa, y creo que el radicalismo, más allá de que en otras condiciones probablemente no hubiéramos ido todos los sectores que hoy estamos yendo juntos, pero en las condiciones tan delicadas que tiene la democracia argentina y en función de lo hegemónico que se estaba poniendo el planteo político del kirchnerismo en la Argentina, fue absolutamente necesario para bien no del radicalismo, sino para bien de los propios ciudadanos que exigían una alternativa real y no una alternativa testimonial. O sea, el testimonialismo en el radicalismo también ha sido muy nocivo, porque eso de abrazarse a banderas y después no representar a la sociedad, que es uno de los objetivos del radicalismo, el radicalismo tiene que intentar ser una alternativa porque es un partido de gobierno, o sea, es un partido que tiene que disputar el poder. En este caso, nosotros fuimos con Ernesto Sanz a la interna de las PASO, nos tocó perder, pero sabíamos que estábamos en una construcción mucho más amplia, estábamos construyendo una alternativa de gobierno. Por eso que fue una muy mala noticia para el kirchnerismo y para muchos otros sectores de que el radicalismo haya optado por esto, porque en realidad lo que querían era, el mejor radicalismo que ellos querían era un radicalismo muerto, o sea, un radicalismo inexistente. Y lamentablemente para ellos el radicalismo está en una construcción política, pisándole los talones al kirchnerismo, y yo estoy absolutamente confiado que les vamos a ganar. O sea, en esta oportunidad les vamos a ganar. Alejandro Chegaray, vos venís de una corriente de radicalismo caracterizada como progresista, como es la corriente de Opinión Nacional,
y te quiero preguntar si por ahí ustedes sienten que están haciendo un enorme sacrificio o creen que están sacrificando la imagen por estar aliado con Macri, que por ahí se lo vincula mucho con, no sé, el liberalismo, los 90, por más que haya, no sé, algún comentario adicional ahí, pero cómo lo están tomando y cómo en todo caso lo enfrentan en la campaña. Nosotros creemos que en realidad la cuestión ideológica no está tan clara hoy en la Argentina. Yo a veces me cuestiono un minuto, no llega más de un minuto mi cuestionamiento sobre si estamos haciendo bien o mal las cosas, porque cuando me doy cuenta de que quienes detentan el progresismo tienen que ir de la mano de Daniel Scioli, que ha sido un personero del menemismo, tan marcado, ingresó a la vida política por Carlos Menem, fue funcionario del menemismo y siempre fue para el kirchnerismo un trago difícil, para todos los kirchneristas. Tengo grandes amigos kirchneristas y ellos mismos me confiesan lo difícil que es para ellos. Entonces cuando yo veo lo difícil que es para ellos sostener a Daniel Scioli, a mí se me pasa en un minuto realmente el cuestionamiento de estar con una alianza tan heterogénea como la que nosotros planteamos, pero creemos que es por lo que anteriormente te decía, nosotros estamos en una alianza que significa devolverle calidad a la democracia, porque si no, la democracia se transforma en un partido único, en un partido hegemónico, entonces estamos en contra de un partido hegemónico en la Argentina. Así estamos como estamos, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata. Digamos que lo primero que piensan es, porque yo lo escuché de muchos dirigentes en campaña, además del lado del espacio Cambiemos, es evitar que esto se convierta en Venezuela o por ahí en el histórico México con el Partido Revolucionario Institucional, que los demás eran, digamos, convidados de piedra, los demás partidos. Lo que quieren es justamente una alternancia real, una calidad institucional. La pregunta apunta a saber si esto está en una gran prioridad en la gente, ¿lo percibís así? Por encima de otras cuestiones como la inseguridad, la situación económica y social. Bueno, la necesidad de cambio aparece en muchas consultas, la necesidad de cambiar. No todo, porque yo reconozco cosas aún de este gobierno y sobre todo en las primeras etapas de este gobierno. Pero la necesidad de cambiar, sobre todo a vista de que en los últimos 4 años en la Argentina no ha pasado nada y estamos peor, es muy grande, muy grande. Nosotros advertimos que hay una necesidad de cambio de más del 60% en la Argentina. Que no quiere decir que haya un 60% que vaya a votar una sola alternativa opositora, eso no es así. Pero sí que hay una gran voluntad de cambio y se va a expresar si además hay un balotaje, no te quepa duda. Y además porque en los últimos 4 años la inseguridad ha crecido, la situación social ha empeorado, la degradación de las instituciones, de la justicia ha empeorado y quienes están en el gobierno, que yo sepa, son ellos, no nosotros. Además, siempre que el peronismo ha perdido en democracia le ha venido bien al propio peronismo. Porque por 2 razones, porque él se ha renovado y la verdad que eso le hace falta al peronismo, renovarse. Y por otro lado, porque la misma base peronista, no toda, pero una gran parte de la base peronista, también de buena fe están cansados de ver cómo se le ríen en la cara a sus propios representantes, porque han construido un capitalismo de amigos, se han enriquecido en forma escandalosa y las bases sociales están empezando a sentir los efectos de la crisis. Entonces muchas veces, como pasó con Alfonsín cuando ganó, como pasó con la Alianza también, al peronismo la misma base peronista o gran parte de la base peronista también los castiga porque tampoco tolera. Lo mismo, hay muchos peronistas que quieren cambiar, que no se aguantan más esto. Es decir, vos a decir que quieren cambiar es que estarían dispuestos a votar por Macri. ¿Por qué no? Porque en definitiva Macri en la ciudad de Buenos Aires ganó en los lugares más pobres de la ciudad de Buenos Aires. Lo que vemos nosotros es que estamos representando no solamente sectores del interior de la provincia de Buenos Aires, se ganaron ciudades en la sección primera, en el norte del conurbano bonaerense, se ganaron ciudades como Mar del Plata y La Plata, que son los segundos distritos, porque se ganaron, los segundos distritos en importancia después de La Matanza. Entonces, para mí es un camelo todo eso que se dice que lo que representa Cambiemos es una alianza de clase media acomodada.
Para nada, y va a ser mucho más fuerte todavía, y se van a sorprender mucho más todavía cuando vean que muchas más ciudades del cinturón del conurbano se sumen a esta elección, ¿no? Esto explica por qué tiene tanta alta intención de voto, por ejemplo, Eugenia Vidal, que logró concentrar los votos de los tres candidatos en las PASO, y muchos decían, bueno, se va a degradar su figura porque va a estar compitiendo contra tres peronistas. Muchos se van a preguntar qué hace esta joven funcionaria o mandataria, en este caso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, viendo la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, hoy en día las encuestas la peor la están dando por encima, un punto por encima de Aníbal Fernández, ¿no? Sí. Digamos que está cumpliendo el objetivo de hacer competitiva la provincia de Buenos Aires como para poder pelear el país. Exactamente, sí, ha sido la novedad política María Eugenia Vidal, y sin duda con mucho respeto por otros candidatos, pero la verdad es que los demás candidatos han sido gobierno de la provincia de Buenos Aires durante estos casi 30 años. O sea que en definitiva de algo se tienen que hacer cargo, del estado deplorable de la educación, de la salud de nuestros hospitales, de la obra pública, porque el tema de las inundaciones, si bien se han hecho obras, se han usado recursos que eran para las obras en la cuenca, en la alta cuenca del Salado, para otras cosas. Y en definitiva, durante estos casi 30 años han estado gobernando distintas variantes del peronismo. Entonces, también en la provincia de Buenos Aires la gente busca un cambio, y María Eugenia Vidal es la novedad política de ese cambio. Así que no me extraña que esté pasando lo que está pasando. Va a necesitar de un fuerte acompañamiento María Eugenia Vidal, me parece a mí, si llega a la gobernación, por empezar. Y por otro lado, le temen a este tema, porque por ahí vos que tenés tus años también, debe haber ocurrido con Alfonsín, siempre se le pone a los gobiernos nuevos, a los que no habían gobernado y asumen, se les da menos plazo, ¿no? Y ahí son muy fuertes las expectativas. Hay que imaginar un hipotético gobierno de Eugenia Vidal con 100 días y que no cumpla las expectativas. Podría ser bastante tensa la situación, ¿no? Se dice de María Eugenia Vidal, hay quienes dicen para desmejorarla en las encuestas y demás, de que se imagina María Eugenia Vidal manejando la policía de la provincia de Buenos Aires, y yo me pregunto, ya la estuvo manejando. La estuvieron manejando, está descontrolada la policía de la provincia de Buenos Aires, no tiene objetivos claros la policía de la provincia de Buenos Aires, hasta inclusive es un problema del estado actual de la policía de la provincia de Buenos Aires, es un problema de desgobierno de estos últimos años. El tema del narcotráfico. Precisamente los punteros del narcotráfico apañados en gran medida por el aparato estatal. O sea, en definitiva, todas las cosas que se digan, ¿va a poder manejar María Eugenia tal cosa, tal otra? Y francamente, ¿qué vienen haciendo? ¿Están pudiendo manejar estas personas, los que gobiernan actualmente, están pudiendo manejar todos estos problemas? Yo digo que no, lo están manejando tan mal que va empeorando año a año. Así que sí, va a necesitar un acompañamiento enorme María Eugenia Vidal, y va a ser muy interesante poner en línea precisamente una gestión a nivel provincial con una gestión a nivel nacional. Yo soy muy optimista de que cambie, porque va a ser muy saludable para el sistema político, para reconstruir un estado provincial que está en estado calamitoso. Uno anda por los hospitales y lo ve, hay UPAs estas que se inauguran que no tienen médicos, no tienen aparatología, hay el estado de las rutas, de la principal causa de muerte evitable en la provincia de Buenos Aires, son calamitosos. Lo único que tenemos inaugurado es un carril más de una autopista que ya estaba construida, que se exhibe como un logro fenomenal de la obra pública, y realmente es pobrísimo. O sea, es muy pobre la gestión de Daniel Scioli. Yo no sé cómo puede estar tan satisfecho el kirchnerismo de paladar negro, de tener como gran oferta política novedosa para la Argentina un hombre que ha hecho tan mala gestión en la provincia de Buenos Aires.
Estamos hablando con Alejandro Echegaray, quien es candidato a diputado nacional. Y ahora tocamos justamente esa condición, porque me imagino que va a tener mucha actividad y debe estar preocupado por temas que desde la órbita nacional interesan para la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, no sé, se me ocurren 2 temas. Vos elegís de qué manera contestarlos, pero uno es la coparticipación federal, que implica más recursos para la provincia de Buenos Aires si es que se incrementa esa coparticipación de impuestos. Y el otro tema también se me ocurre es justamente la justicia federal, ¿no? Que atiende tantos temas como es, por ejemplo, el narcotráfico. ¿Por dónde empezamos y qué ideas tenés al respecto, ¿no?, de estos temas? Bueno, el tema de la coparticipación es un tema muy meneado desde hace muchísimos años en la provincia de Buenos Aires. Inclusive en algún momento apareció el famoso fondo de reparación del conurbano que ahora parece que Cristina lo quería reflotar con Aníbal Fernández. Claro, es probable. Es muy probable, ¿no? Si eso fuera así, porque sería la forma también de garantizarse, de ganar en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, Aníbal, garantizarse el aguantadero de toda la cámpora a nivel nacional en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, digamos, para lo cual necesitan más recursos, porque no van a estar hibernando solamente como hibernó durante todos estos años Daniel Scioli. Evidentemente, desde ese punto de vista, yo creo que la coparticipación hay que discutirla en un plano nacional, que permita poner en valor la provincia de Buenos Aires desde el punto de vista de lo que genera la provincia de Buenos Aires en materia coparticipable. Es un punto a discutir, y seguramente la provincia tendrá que volver a tener un mayor peso en el ámbito, sin caer en esto, en entrar en juicio de valor respecto a qué provincia o a cuáles están. Pero hay 2 formas, ¿no?, de encarar el tema de la coparticipación. La más compleja dicen que siempre es la ley, pues se necesita la firma de cada uno de los gobernadores, ¿estás de acuerdo? El otro por ahí es pelear para pedirle al Ejecutivo Nacional que reconstituya lo que es la coparticipación primaria, ¿no? Es la masa para provincias y para nación. De hecho hoy estamos asistiendo a un unitarismo, el federalismo argentino. Hay que discutir la cuestión federal en la Argentina para realmente tener un federalismo en serio, porque en realidad hoy el federalismo es una gran patraña. Estamos muy por debajo de la masa. Totalmente. Que se coparticipa todas las provincias. Exacto, ¿no? Exacto. Y el otro tema, bueno, se me ocurre como diputado nacional por ahí tu preocupación por lo que es la justicia federal, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires. Para empezar, digamos, yo no soy un especialista en el tema de justicia. Por supuesto que me preocupan varias cosas, digamos, las subrogancias como un esquema de política permanente que ha adoptado este gobierno. Las subrogancias son cuestiones excepcionales y no una política permanente. Me preocupa el acceso a la justicia también como un tema central. La accesibilidad a la justicia por parte de aquellos sectores más desprotegidos de la sociedad. Hoy por hoy es muy difícil, digamos, acceder a la justicia. Si bien ha habido una expansión de derechos de parte de en estos últimos años, este gobierno hay que reconocer que ha habido también expansión de algunos derechos fundamentales. Yo critico mucho a este gobierno, pero también reconozco algunas cosas. Lo cierto es que me parece que se impone discutir algún tipo de reforma judicial real, no todo esto que se intentó hacer en algún momento y que fue realmente una hacer, por ejemplo, volver a punto cero de antes de cualquier medida que haya dispuesto el gobierno nacional, o la admitís algunas medidas, porque mucho se puso mano, por ejemplo, Consejo de Magistratura de la Nación, el tema de las mayorías, el tema de la integración, el tema de restarle poder a la representación política y tantas otras cosas. Después está el tema de la justicia militante, ¿no?, y todas esas cuestiones. Sí, sí. Bueno, lo que sucede es que a partir de que ellos tuvieron, cosa que no va a ocurrir en el próximo Congreso, a partir de que ellos tuvieron una mayoría legislativa enorme, se permitieron algunos
algunos avances sobre la justicia, que seguramente son los avances a los cuales hay que ir a corregir en esta próxima etapa. La gran ventaja es que en la próxima etapa, quien sea que gobierne, no va a haber mayoría en las cámaras. Va a haber mucho diálogo en consecuencia, ¿no? Yo esperaría que eso sea reparador en gran medida de los avances hegemónicos, y el caso de la justicia es el caso paradigmático. O sea, Consejo de la Magistratura, todos aquellos lugares donde se expresó en forma avasallante la mayoría sin escuchar al otro, seguramente en la próxima etapa va a tener una regresión positiva, digamos, una regresión saludable. A mí me parece que eso es lo principal desde el punto de vista de lo que hoy tenemos en el marco de la ley que hoy tenemos. Pero sin duda hay que ir avanzando también hacia reformas más de fondo y estructurales. De alcanzar la banca en el Congreso de la Nación, ¿cuáles son tus preocupaciones, tus temas a los que te querés dedicar? Bueno, yo me he movido siempre, si bien soy ingeniero de profesión, ingeniero agrónomo, mi desarrollo gran parte de mi vida, digamos, ha sido en el ámbito de la educación. O sea, tengo relación con los temas de educación mucho. También en el ámbito de relaciones internacionales, algunas áreas, sobre todo a nivel de Mercosur, políticas de medio ambiente, donde he trabajado profesionalmente inclusive. Bueno, esos son los temas, independientemente que como militante político un poco le hacemos a todo, pero mi intención es como legislador, en el caso de que llegue a la banca, es no ser un legislador que guitarree de todo un poco. Esos son los 3 o 4 temas que te cité recién, son los temas en los cuales más me inclinaría. En educación, distintos candidatos han dicho, no solamente de este espacio, el tema de, a nivel universitario también, ya que estás en educación te lo pregunto, pero está este tema del déficit de comprensión de textos, que me parece que no es un dato menor. Se ha establecido alguna encuesta en la provincia de Buenos Aires que dicen que 5 de cada 10 bonaerenses no comprenden bien los textos, y de acuerdo con las clases sociales ese porcentaje se incrementa. Y alguna vez algún rector de la UBA, creo que Echeverri, dijo, no sé si con un dejo de resignación, dijo, y bueno, la gran meta de este siglo, de esta década, va a ser que los chicos sepan sacar algunas cuentas y que comprendan texto. Me parece que es bastante bajo, pero olía resignación de parte de quien lo decía. ¿Esto te preocupa? ¿Cómo lo estás viendo? Esto es el tema central del futuro de la Argentina, independientemente de la bandería política, porque de alguna manera, fíjate vos, hemos asistido vuelvo a reconocer algún logro del gobierno en este sentido. Ha habido una fuerte inversión del gobierno en materia educativa. Yo he estado en la universidad, es donde más se nota, porque las universidades tienen mecanismos, las universidades en general, todas, tienen mecanismos de una utilización muy racional en líneas generales, digo, hay excepciones, pero ahí es donde más se nota que la inversión ha sido fuerte. Además han tenido un buen ministro de Ciencia y Tecnología, donde se nota que se ha incrementado la cantidad de iniciados a la investigación, donde se notan los edificios nuevos. Las universidades receptan esos aumentos de presupuesto y lo convierten en cosas tangibles, ¿no? En líneas generales. Hay excepciones, por supuesto, las hay siempre. En la educación primaria y secundaria también ha habido fuerte inversión. ¿Y por qué no se notó? Evidentemente algo falló, porque ha habido inversión, o por lo menos es lo que figura que ha habido inversión. O sea, ¿dónde están esos recursos? Porque esos recursos deberían notarse en escuelas bien equipadas, y vemos que las escuelas no están bien equipadas, como sí ocurre con las universidades. Las escuelas son, en algunos casos, hemos votado todo en escuelas, muchas de ellas con el agua a los tobillos, en las zonas periurbanas de La Plata. O sea, las escuelas no se nota, ediliciamente están muchas de ellas destruidas. Y la calidad de los docentes, que no depende de un hecho individual del docente, sino de la capacitación de los docentes, es muy mala. ¿Por qué? Porque sencillamente no hay una política de capacitación
fuerte de los docentes en la Argentina. Entonces los niveles de calidad de los educados han sido muy malos. Baja la calidad de los educadores y la de los educandos, digamos. Exactamente. Entonces, y estamos pagando precio ahora. Estamos pagando el precio, por más que se tratan de relativizar los exámenes PISA y todos estos exámenes que se toman, que son para comparar y donde hemos bajado tanto en estos últimos años, se los trata de relativizar, pero son reales. O sea, realmente ¿en la universidad hace falta lo que se puso en la UBA alguna vez, un ciclo básico común? De hecho, algunas facultades algo ensayan al respecto. Las universidades tienen en el marco de su autonomía y depende también, son muy distintas unas de otras, ¿no? Hay universidades pequeñas que logran optimizar el sistema departamentalizado, hay universidades más grandes que usan el modelo clásico como La Plata, la UBA, de facultades, etcétera, etcétera, pero en definitiva no puede ser proyectable un modelo que funciona en la UBA, otro. Lo que sí es cierto que las universidades se tiran de los pelos nuestros profesores cuando llegan los chicos que no vienen preparados de las escuelas secundarias de la Argentina, y sobre todo aquellas que vienen de las zonas menos favorecidas por esta cuestión que estábamos charlando. O sea, no comprenden textos, no van el grado de deserción de alumnos en la Universidad Argentina es enorme, pero por estas razones. O sea, es más, hay hasta sistemas de contención, comedores universitarios, de beca, etcétera, etcétera, pero muchos de ellos no la pueden aprovechar porque desde la base misma vienen con una muy mala formación. O sea, el problema central evidentemente está en la educación en general, pero fundamentalmente desde las primeras edades, la secundaria, y bueno, es muy difícil que puedan prosperar esos chicos. Bueno, perfecto. Con una agenda cargada de preocupaciones, entonces hemos hablado con el candidato a diputado nacional del espacio Cambiemos, Alejandro Echegaray, a quien le agradecemos la presencia en FM.